Dabar Televisión, Estudios Bíblicos. Te invitamos a suscribirte. Activa la campanita. Nos encantaría un me gusta en este video. Comparte con tus amigos y redes sociales. Gracias por ser parte de Dabar Televisión. Introducción para Chot Matot y Masei. Los israelitas casi podían ver la tierra prometida. Habían librado con éxito sus primeras batallas. Acababan de obtener una victoria sobre los midianitas. Hay un nuevo tono en la narrativa. Ya no escuchamos las quejas, que eran el bajo constante, que acompañó gran parte de los años en el desierto. Sabemos por qué. Ese trasfondo era el sonido de la generación que nació en la esclavitud y había salido de Egipto. Pero ya pasaron casi 40 años. La segunda generación, nacida en libertad y endurecida por las condiciones del desierto, es más decidida. Ya probaron sus manos en la batalla, y no dudan que con ayuda de Hashem, son capaces de luchar y vencer. Sin embargo, precisamente en este punto, surge un problema diferente a todos los anteriores. El pueblo como un todo, está enfocado en el destino. La tierra en la ribera occidental del río Jordán, el lugar, que incluso los espías, confirmaron que fluye con leche y miel. Números 13 versículo 27. Pero los miembros de las tribus de Rubén y Gad, comienzan a pensar diferente. Al ver que la tierra por la que están viajando, es perfecta para sus rebaños, ellos, prefieren quedarse allí, al oriente del Jordán, y le proponen eso a Moshe. Obviamente, Moshe se enoja ante la sugerencia. Moshe dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Reubén: ¿sus hermanos entrarán a la guerra y ustedes permanecerán aquí? ¿Por qué desalentarán a los israelitas de pasar a la tierra que Hashem les ha dado? Números 32 versículos 6 y 7. Él les recuerda las desastrosas consecuencias de la previa desilusión por parte de los espías. Toda la nación va a sufrir. Esta decisión mostraría, no solo que eran ambivalentes respecto al regalo de la tierra de Hashem, sino que tampoco habían aprendido nada de la historia. Las tribus no discuten este argumento. Aceptan su validez, pero señalan que su preocupación es incompatible con sus objetivos. Ellos sugieren un compromiso. Ellos se aproximaron a él y dijeron: edificaremos aquí rediles de ovinos para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Pero nosotros rápidamente nos armaremos al frente de los hijos de Israel hasta que los hayamos llevado a su lugar, y nuestros niños permanecerán en las ciudades fortificadas a causa de los habitantes de la tierra. No regresaremos a nuestras casas, sino hasta que cada hombre de los hijos de Israel haya tomado posesión de su patrimonio. Pues no heredaremos junto con ellos, al otro lado del Jordán, en adelante, ya que nuestro patrimonio habrá llegado a nosotros en la ribera oriental del Jordán. Números 32 versículos 16 al 19. En otras palabras, estamos dispuestos a unirnos al resto de los israelitas en las batallas que tenemos por delante. No solo eso, sino que estamos preparados a ir en la delantera, al frente de la batalla. No le tememos al combate, ni estamos tratando de evadir nuestra responsabilidad hacia nuestro pueblo. Simplemente deseamos tener rebaños, y para eso la tierra en la ribera oriental del Jordán, es ideal. Advirtiéndole sobre la seriedad de su decisión, Moshe accedió. Si cumplían su palabra, tendrían permitido asentarse al oriente del Jordán. Y efectivamente, eso fue lo que sucedió. Josué 22 versículos 1 al 5. Esa es la historia, a nivel superficial. Pero como ocurre a menudo en la Torá, hay tanto subtexto, como texto. Algo en particular fue notado por los sabios, con su sensibilidad hacia los matices y los detalles. Prestemos atención a lo que dijeron los hijos de Reubén y de Gad. Ellos se aproximaron a él y dijeron: edificaremos aquí rediles de ovinos para nuestro ganado, y ciudades para nuestros niños. Moshe
les respondió: construyan ciudades para sus niños, y rediles para su rebaño ovino, y hagan lo que han prometido. Números 32 versículo 24. El orden de los sustantivos es crucial. Los hombres de Reubén y Gad colocaron sus propiedades antes que las personas. Ellos hablaron primero de sus rebaños y luego de sus hijos. En esto hay que prestar atención también al paralelo entre la decisión de los líderes de Reubén y Gad y la decisión de Lot en Génesis 13 versículos 10 al 13. También Lot eligió dónde vivir, basado en consideraciones económicas, la prosperidad de Sodoma y las ciudades de la llanura, sin considerar el impacto que el ambiente tendría sobre sus hijos. Moshe revirtió el orden, dando especial énfasis a los niños. Ellos se preocuparon más de sus bienes que de sus propios hijos e hijas, ya que al hablar antepusieron su ganado a sus hijos pequeños. Moshe les dijo: no es así. Hagan principal lo que es principal, y secundario lo secundario. Primero construyan ciudades para sus niños, y solo entonces, rediles para sus rebaños. Vemos lo mismo a través de una ingeniosa interpretación de un versículo de Eclesiastés. El corazón del sabio se inclina a la derecha, pero el corazón del tonto a la izquierda. Eclesiastés 10 versículo 2. Aquí se identifica la derecha con la Torá y la vida. Él les dio el fuego de una religión con su mano diestra. Deuteronomio 33 versículo 2. En contraste, la izquierda se refiere a las cosas mundanas. Largos días hay en su mano derecha, en su izquierda hay riquezas y honor. Proverbios 3 versículo 16. De aquí se infiere que los hombres de Reubén y Gad colocaron la riqueza y el honor antes que la fe y la posteridad. Moshe les insinuó que sus prioridades estaban equivocadas. Hashem les dijo: dado que mostraron que aman más a sus rebaños que a las almas humanas, por sus vidas, no tendrán bendición en eso. Esto resultó ser no un pequeño incidente que ocurrió en el desierto hace mucho tiempo, sino un patrón consistente a lo largo de la historia judía. El destino de las comunidades judías, en gran medida, estuvo determinado por un único factor: su decisión, o falta de decisión, de dar prioridad a sus niños y su educación. Ya en el siglo I, Josefo escribió: el resultado de nuestra intensa educación sobre nuestras leyes, desde el comienzo mismo de la inteligencia, es que ellas están, por así decirlo, grabadas en nuestras almas. Los rabinos dictaminaron que cualquier ciudad que carece de niños en la escuela debe ser excomulgada. Ya en el siglo I, la comunidad judía de Israel había establecido una red de escuelas con asistencia obligatoria, el primer sistema de esta clase en la historia. El patrón persistió a lo largo de la Edad Media. En Francia, en el siglo XII, un erudito cristiano señaló: un judío, por más pobre que sea, si tiene 10 hijos, los pondrá a todos a aprender letras, no para ganar como hacemos los cristianos, sino para que puedan entender las leyes de Hashem. Y no solo a sus hijos, sino también a sus hijas. En 1432, en el clímax de las persecuciones cristianas contra los judíos en España, hubo una asamblea en Valladolid para instituir un sistema de impuestos, para financiar la educación judía para todos. En 1648, al final de la Guerra de los 30 años, lo primero que hicieron las comunidades judías en Europa, para restablecer la vida judía, fue reorganizar el sistema educativo. En ese entonces se escribía lo siguiente sobre la típica familia judía: el rubro más importante en el presupuesto familiar es el dinero que se debe pagar al maestro de la escuela de los niños más pequeños. Los padres están dispuestos a dar vuelta al cielo para educar a sus hijos. La madre, que está a cargo de las cuentas del hogar, reducirá al límite los gastos de alimentación de la familia, si eso es necesario, para poder pagar la educación de su hijo. En el peor de los casos, ella empeñará sus valiosas y amadas perlas para poder pagarle al maestro. El niño debe estudiar, el niño debe convertirse en un buen judío.
Para ella, estas dos cosas son sinónimos. En 1849, el rabino de Frankfurt insistió en que la comunidad creara una escuela antes de construir una sinagoga. Después del Holocausto, los pocos Rosei Yeshiva y líderes hasídicos que sobrevivieron se concentraron en alentar a sus seguidores a tener hijos y construir escuelas. Es difícil pensar en cualquier otra religión o civilización que haya predicado su misma existencia en poner en primer lugar a los niños y su educación. En el pasado, hubo comunidades judías prósperas que construyeron magníficas sinagogas, por ejemplo, Alejandría en los primeros siglos de la Era Común. Sin embargo, debido a que no pusieron a los niños en primer lugar, ellos contribuyeron poco a la historia judía. Florecieron durante un breve periodo y luego desaparecieron. El reproche implícito de Moshe a las tribus de Reubén y Gad no es un pequeño detalle histórico, sino una declaración básica de prioridades judías. La propiedad es lo secundario, los niños son lo principal. Las civilizaciones que valoran a los jóvenes permanecen jóvenes. Los que invierten en el futuro tienen futuro. No es lo que poseemos lo que nos da una porción en la eternidad, sino aquellos a quienes damos a luz y el esfuerzo que hacemos para asegurarnos que lleven nuestra fe y nuestro estilo de vida a la siguiente generación. La Parashá Masei siempre se lee en medio de un periodo en el que nos dedicamos colectivamente a recordar nuestras dos grandes derrotas como nación. El símbolo de la nación era el Templo de Jerusalén. Por lo tanto, el símbolo de la derrota de la nación fue la destrucción del templo. Esto ocurrió dos veces, la primera en el siglo VI antes de la Era Común, la segunda en el siglo I de esta era. En ambos casos ocurrió debido a un mal liderazgo. La primera derrota entró en movimiento 3 siglos antes de que ocurriera con la terrible decisión del hijo de Salomón, Rehoboam. Durante la última parte del reinado de Salomón, el pueblo estaba intranquilo. Sentían que les habían otorgado una carga demasiado pesada, en especial durante la construcción del templo. Cuando Salomón murió, fueron a su hijo y sucesor y le pidieron que aliviara su carga. Los consejeros de su padre le dijeron que accediera al pedido del pueblo. Le dieron el mejor consejo que recibió alguna vez un líder. Si tú sirves al pueblo, ellos te servirán a ti. Primera de Reyes 12 versículo 7. Rehoboam no les hizo caso. El reinado se dividió. La derrota de ambas partes, el reino del norte y el del sur, era inevitable y solo era cuestión de tiempo. Como dijo Yeshua, Jesús. Un reino dividido contra sí mismo no se puede sostener. La segunda derrota en los días de los romanos fue el resultado de un colapso completo del liderazgo durante el final del período del Segundo Templo. Los reyes jasmonios, tras derrotar al helenismo, sucumbieron a él. El sacerdocio se convirtió en algo politizado y corrupto. El Segundo Templo cayó, porque los judíos no habían aprendido estrategias militares y las leyes de la conquista. El Talmud dice que cayó por el odio gratuito. Josefo nos dice que cayó por los conflictos entre las fuerzas que defendían a Jerusalén. Las tres explicaciones son verdaderas y forman parte del mismo fenómeno. Cuando no hay un liderazgo efectivo, el grupo se divide. Entonces hay conflicto interno, la energía se desperdicia y no emergen estrategias coherentes. Una vez más, la derrota se volvió inevitable. En el judaísmo, el liderazgo no es un lujo, sino una necesidad. Nuestro pueblo es pequeño y sumamente vulnerable. Inspirados, nos elevamos a la grandeza. Sin inspiración, caemos. Pero por extraño que parezca, hay un mensaje sumamente positivo en este periodo. Porque de hecho el pueblo judío sobrevivió a todas esas derrotas. No simplemente sobrevivió, sino que se recuperó y se reforzó. En el sentido más positivo, se convirtió en una nación de sobrevivientes. ¿Quién les dio esa fuerza y ese coraje? La respuesta es: 3 líderes
cuyos nombres están indeleblemente asociados con este periodo de 3 semanas. Moche, cuyo mensaje a las generaciones al comienzo del libro de Devarim, Deuteronomio, siempre se lee en el Shabbat previo a Tisha B'Av. Isaías, cuya visión le da a ese día el nombre de Shabbat Jasón. Y Jeremías, el profeta que previó la destrucción, y cuyas palabras forman las Haftarot, pasajes de los profetas, de 2 de las 3 semanas. ¿Qué fue lo que hizo que estas personas fueran grandes líderes? Todos fueron críticos con sus contemporáneos, pero la mayoría de las personas lo son. No se necesita ninguna habilidad especial para ser crítico. Los 3 predijeron la caída. Pero el propio Jeremías señaló que predecir la fatalidad es una opción sin riesgos. Si suceden cosas malas, se demuestra que tienes razón. Si no ocurre nada bueno, obviamente Hashem decidió tener compasión. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que Moche, Isaías y Jeremías fueran diferentes? ¿Qué fue lo que los hizo grandes líderes? Específicamente, ¿qué los hizo ser líderes en momentos difíciles y, en consecuencia, líderes para todos los tiempos? Hay 3 cosas que los distinguen. Lo primero es que todos fueron profetas de esperanza. Incluso en los momentos más oscuros, fueron capaces de ver a través de las nubes de desastre el cielo claro. No eran optimistas. Hay una diferencia entre optimismo y esperanza. Optimismo es creer que las cosas mejorarán. Esperanza es creer que si trabajamos juntos suficientemente duro, podemos hacer que las cosas mejoren. No hace falta coraje para ser optimista, pero para ser un profeta de esperanza, hace falta coraje, sabiduría y un profundo entendimiento de la historia y las posibilidades, así como la habilidad de comunicarlo. Esto es lo que fueron Moche, Isaías y Jeremías. Así Moche. Y sucederá que cuando te sobrevengan todas estas cosas, la bendición y la maldición, que he puesto delante de ti, entonces lo interiorizarás en tu corazón, entre todos los pueblos a donde te haya dispersado. Hashem, tu Dios, y retornarás a Hashem tu Dios, y escucharás su voz, según todo lo que yo te encomiendo hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón, y con toda tu alma. Entonces Hashem tu Dios, hará que regrese tu cautiverio, y te tendrá misericordia, y volverá y te juntará de entre todas las naciones, a donde Hashem tu Dios te haya dispersado. Aunque te haya dispersado hasta el confín del cielo, de ahí te juntará Hashem tu Dios, y de ahí te tomará. Deuteronomio 30 versículos 1 al 4. Así Isaías. Y restauraré tus jueces, como al principio, y tus consejeros, como al comienzo. Después serás llamada ciudad de rectitud, ciudad fiel. Isaías 1 versículo 26. Y así Jeremías. Así dice Hashem. Cese tu voz de llorar, y quita las lágrimas de tus ojos, porque tu trabajo será recompensado, dice Hashem. Y retornarán de la tierra del enemigo, y hay esperanza para tu futuro, dice Hashem, tus hijos volverán a su propia tierra. Jeremías 31 versículos 15 y 16. El punto sobre estas 3 profecías es que fueron manifestadas, sabiendo que estaban por ocurrir cosas malas al pueblo judío. No es una esperanza sencilla, expresan esperanza al rescate del valle de la desesperación. La segunda característica que hace que Moche, Isaías y Jeremías sean diferentes es que manifestaron su crítica con amor. Isaías dijo en nombre de Hashem, lo que quizás son las palabras más afectuosas que le dijeron al pueblo judío. Las montañas podrán sacudirse y alejarse las colinas, pero mi misericordia no se alejará de ti, ni será anulado mi pacto de paz. Isaías 54 versículo 10. Jeremías, en medio de su crítica a la nación, dijo en nombre de Hashem: recuerdo la bondad de tu juventud, como me amaste como una novia, y fuiste tras de mí en el desierto, en una tierra que no fue sembrada. Jeremías 2 versículo 2. El amor de Moche, por el pueblo, era evidente en cada plegaria que elevó en su beneficio, especialmente después de que hicieran el becerro de oro. En esa ocasión, él
le dijo a Hachem, por favor perdona su pecado, pero si no, bórrame ahora de tu libro que escribiste. Éxodo 32 versículo 32. Él estuvo dispuesto a dar su vida por su pueblo. Es fácil ser crítico, pero los únicos críticos que son efectivos son aquellos que realmente aman y muestran ese amor a quienes critican. En tercer lugar, Moche, Isaías y Jeremías fueron tres profetas que más que cualquier otro hablaron sobre el rol de los judíos y de Israel en el contexto de toda la humanidad. Moche dijo: cuiden los mandamientos, porque ellos son su sabiduría y entendimiento a los ojos de las naciones. Deuteronomio 4 versículo 6. Isaías dijo, en nombre de Hachem: ustedes son mis testigos, que yo soy Dios. Isaías 43 versículo 12. Y yo te he creado, y te elegí como el pueblo del pacto, una luz para las naciones, para abrir los ojos ciegos, rescatar a los prisioneros del confinamiento, y de prisión a los que se sientan en la oscuridad. Isaías 42 versículos 6 y 7. Jeremías fue el líder que definió para todas las épocas el rol de los judíos en la diáspora. Busca la paz de la ciudad, donde te he exiliado, y reza a Hachem en su beneficio, porque en la paz de ella tendrás paz. Jeremías 29 versículo 7. La primera declaración de la historia, respecto a lo que es ser una minoría creativa. ¿Por qué es importante esta perspectiva universal? Porque aquellos que se preocupan solo por su propio pueblo son chauvinistas. Ellos crean falsas expectativas, emociones egoístas y bravuconería en vez de verdadero coraje. Moche tenía que mostrar, tal como lo hizo al rescatar a las hijas de Yitro, de los pastores locales, en Éxodo 2 versículo 17, que él se preocupaba tanto por los israelitas como por los que no eran israelitas. Hachem le dijo a Jeremías que se convirtiera en un profeta para las naciones, no solo para Israel. Jeremías 1 versículo 5. Isaías, en una de las profecías más destacadas de todas las épocas, manifiesta tanta preocupación por Egipto y Asiria, los enemigos de Israel, como por Israel mismo. Isaías 19 versículos 19 al 25. Los grandes líderes no son grandes solo porque se preocupan por su pueblo. Todos, menos alguien que se odia a sí mismo, lo hacen, sino porque se preocuparon por la humanidad. Eso fue lo que le dio a la devoción hacia su propio pueblo, dignidad y fuerza moral. Ser un agente de esperanza, amar al pueblo que lideras, y ampliar tus horizontes para abarcar a toda la humanidad, esa es la clase de liderazgo que le da a las personas la capacidad de recuperarse de una crisis, y seguir adelante. Eso fue lo que hizo que Moche, Isaías y Jeremías fueron tres de los más grandes líderes de todos los tiempos. Shabbat Shalom. Dabar Televisión, Estudios Bíblicos. Te invitamos a suscribirte. Activa la campanita. Nos encantaría un me gusta en este video. Comparte con tus amigos y redes sociales. Gracias por ser parte de Dabar Televisión. Resumen para Chot, Matot y Masei. Los hijos de Gad y los hijos de Reubén vinieron y hablaron con Eleazar el Cohen y los líderes de la asamblea, diciendo: las tierras de Atarot, Dibón, Jaser, Nindá, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón. Las tierras que Hachem conquistó delante de la asamblea de Israel son tierras aptas para ganado, y tus siervos tienen ganado. Números 32 versículos 2 al 4. Tanto el pedido de Gad y Reubén, de la tierra al lado este del Jordán, y la respuesta de Moche, son muy difíciles de entender por una variedad de razones. Ellos presentaron su pedido en un orden extraño. Primero, le presentaron a Moche la lista de las ciudades. Luego agregaron que la tierra era buena para pastar, y finalmente que ellos tenían mucho ganado. Esto es seguido
por un párrafo cerrado, como si ese tema particular hubiera terminado y uno nuevo comenzara. Solo después de esa interrupción, ellos piden abiertamente lo que estaba en sus mentes, aparentemente desde el principio. Danos esta tierra, y permite que nosotros nos quedemos en este lado del Jordán. Números 42 versículo 5. Primero ellos deberían haber hecho su pedido, luego deberían haber explicado por qué, y solo entonces deberían haber presentado una lista de ciudades. La respuesta de Moshe también desafía el entendimiento. Primero, él parece asumir que ellos estaban asustados de entrar a la tierra de Israel, así como los espías. Aparentemente, no hay ningún intento de juzgarlos favorablemente, ellos son simplemente acusados sin ninguna exploración de sus motivaciones. Solo cuando ellos ofrecen dejar a sus esposas, hijos y ganado en las ciudades fortificadas en Transjordania, Moshe acepta la oferta. Esto también es desconcertante, ya que el miedo principal de los espías era que sus esposas e hijos murieran en la conquista de la tierra, y ahora Gad y Reubén estaban tratando de eximir a sus familias del peligro. Si Moshe sospechó que ellos compartían el espíritu de los espías, ¿por qué permitirles dejar a sus familias en la seguridad de Transjordania? La clave del entendimiento de esta secuencia radica en el lenguaje preciso de la respuesta de Moshe. Si Gad y Reubén cumplían su palabra de ir delante del resto de la nación a la guerra, Moshe les dijo: ustedes serán puros y libres de culpa, ante los ojos de Hashem y ante los ojos del pueblo judío. Números 32 versículo 22. De estas palabras podemos entender que una persona no debe actuar de una forma tal que cause que otros sospechen que pecó. Todo el concepto de Marit Ajin, apariencia a la vista, está basado en esta fuente. A pesar de que un judío debe juzgar a los otros judíos favorablemente, eso no es una licencia para levantar sospechas innecesarias, que causen que otros lleguen a falsas conclusiones. A la luz de este concepto, todo el intercambio adquiere un enfoque completamente distinto. Las dos tribus se dieron cuenta que su pedido podía levantar sospechas. Por eso en un comienzo, solo le insinuaron su pedido a Moshe, en vez de hacerlo expresamente. Ellos esperaron que Moshe, por motivación propia, hiciera la sugerencia de que ellos se quedaran en Transjordania, y con eso los absolviera. Por eso ellos empezaron con la lista de las ciudades, con la esperanza que Moshe mismo reconocería la idoneidad de esas tierras para sus grandes rebaños. Cuando Moshe permaneció en silencio, ellos fueron más explícitos, agregando que esas ciudades estaban rodeadas por tierras ricas para pastar, y que ellos tenían grandes ganados. En ese punto, ellos terminaron su presentación, tal como está indicado por el párrafo cerrado, del cual hablamos anteriormente. Solo porque Moshe siguió en silencio, ellos no tuvieron otra opción que hacer su pedido final explícitamente. Por su parte, Moshe entendió sus intenciones desde el comienzo, pero sintió que sin importar quien verbalizara la sugerencia de permanecer en Transjordania, eso tendría un efecto desmoralizante. Él no pensó que sus intenciones reales eran malas, pero quería que Gad y Reubén entendieran cuán sospechoso parecía su pedido superficialmente. Dado que la aparente sospecha de cobardía era todo el problema que Moshe estaba combatiendo, fue suficiente que las dos tribus ofrecieran liderar el ejército judío en la batalla, para remover esa sospecha. Aprendemos de esta parashá cuán cuidadosos debemos ser, para considerar el efecto de las propias acciones, en relación a otros. Nosotros juzgamos a otros favorablemente, por nuestro bien, tanto como por el bien de los otros. La mayoría de las personas están altamente influenciadas por el comportamiento que presencian. Cuando juzgamos lo que los otros hacen de una forma favorable, elevamos el nivel de nuestro entorno a nuestros propios ojos y prevenimos que nos influencie negativamente. Más allá de eso, uno no debe ser un obstáculo, causando que otros alberguen una sospecha injustificada. Nosotros debemos escoger el camino de servir a Hashem, que trae gloria y aprobación, tanto de Hashem como del hombre. La Torá y las mitzvot no son un dominio privado propio, uno tiene la obligación de fortalecer la Torá y las mitzvot de otros, al ser un buen ejemplo. Tal vez ese es el significado del siguiente entendimiento. La Torá nos enseña derech erez, comportamiento adecuado.
cuando uno realiza una mitzvah, debe hacerla con alegría. Porque si Reubén hubiera sabido que la Torá iba a registrar que él intentó salvar a Yosef de sus hermanos, él lo habría cargado sobre sus hombros y hubiera corrido a casa. Y si Aarón hubiera sabido que la Torá registraría que él saludó a Moshe con un corazón alegre, después de que Moshe fue elegido para ser un redentor, él habría ido hacia él con tambores y platillos. Y si Boaz hubiera sabido que la Biblia registraría que él le dio a Ruth un trigo seco para comer, él le hubiera ofrecido un banquete. Cuando uno hace algo para enseñar a otros, lo hace de una forma mucho más clara que si lo hiciera solo por su propio beneficio. Si Reubén, Aarón y Boaz hubieran sabido que sus acciones no eran solamente de su interés privado, sino que serían registradas en la Torá como una lección para la posteridad, ellos las habrían realizado con mucha más intensidad y celo. Derech Erez, comportamiento adecuado, es cualquier cosa que promueve y fortalece la sociedad. Por eso las relaciones maritales, los negocios, el comercio y las buenas características del carácter son todos aspectos del Derech Erez, comportamiento adecuado. La lección es que debemos realizar la mitzvah de tal manera que nuestra alegría por la mitzvah sea obvia, porque de esa forma inspiramos y fortalecemos a otros en su observancia de las mitzvot. Incluso hoy en día, el profeta Eliahú, Elías y el Mashiach están aún registrando cuentas sobre todas nuestras acciones, para ser incluidas en futuros libros sagrados. Esos trabajos son sellados y firmados por Hashem mismo. De esto aprendemos que nuestras acciones no son algo solamente entre nosotros y Hashem, sino que deben ser de tal manera que despierten respeto y admiración de la sociedad, para promover la observancia de la Torá. La Parashá Matot comienza presentando las leyes de votos y juramentos. Si un hombre hace un voto a Hashem, o emite un juramento para imponer una prohibición sobre su persona, no profanará su palabra, conforme a todo lo que sale de su boca, deberá hacer. Bamidbar, Números 30 versículo 3. La función de los juramentos es elevar el nivel de un compromiso. Al hacer un juramento, la persona aumenta las consecuencias si no lo cumple. El Talmud señala que una persona incluso puede decidir hacer un juramento respecto a cumplir o no transgredir un mandamiento. Esto es así, aunque la persona ya está obligada a hacerlo, porque se trata de un mandamiento de la Torá. El juramento funciona como un motivador todavía más intenso que la ley bíblica original. Al hacer un juramento respecto a cumplir una mitzvah, a veces tomamos conciencia de que somos laxos en nuestra observancia de la Torá y queremos corregirnos. A menudo, tratamos de luchar de frente con este deseo o esa debilidad, pero en el momento el Yetzer Hará, inclinación al mal, es demasiado poderoso y fracasamos. La solución para estas circunstancias es en primer lugar obligarnos a evitar la batalla del autocontrol. Tenemos que construir la situación de forma tal que nos veamos obligados a cumplirlo. La forma bíblica clásica es la de un juramento. La gente otorgaba tanta importancia y le tenía tanto temor que agregar un juramento a un comportamiento deseado por lo general era suficientemente fuerte como para forzar su cumplimiento. Pero ya en los tiempos de nuestros sabios, la reverencia que tenían los juramentos había disminuido, por lo que su uso era mal visto. La gente podía hacer juramentos, y de todos modos no cumplir su palabra. Como consecuencia, no solo transgredían un mandamiento regular, sino que también transgredían un juramento. Sin embargo, a pesar que de forma general nos abstenemos de hacer juramentos, es esencial encontrar otras maneras de elevar y solidificar nuestro compromiso. Necesitamos buscar formas de vincularnos con nuestros compromisos, sin hacer un juramento. Por ejemplo, si a alguien le cuesta estudiar Torá, puede comprometerse a dar una clase sobre un tema que requiera más investigación. La presión para dar una buena presentación obligará a esta persona a estudiar. En la literatura psicológica sobre el autocontrol, este concepto se denomina estrategia de precompromiso. Esta estrategia es como imponerse voluntariamente límites que son difíciles de superar sobre las elecciones futuras, como un intento estratégico de resistirse a futuras tentaciones. El paradigma, a menudo citado de esta técnica, es el mito griego de Ulises, quien se ató a un mástil para no verse tentado por el canto de las sirenas.
La estrategia de precompromiso potencialmente puede ayudarnos en muchas batallas de autocontrol, incluyendo la postergación de tareas, comer de forma no sana, beber demasiado alcohol o gastar de más. Si pasamos demasiado tiempo revisando nuestras redes sociales, en vez de trabajar en un proyecto importante, podemos explorar diversos programas de software que pueden bloquear nuestro acceso a Internet o a las redes sociales durante periodos determinados de tiempo. Si sabemos que cada vez que vamos a cierto restaurante, terminamos eligiendo una opción no sana, podemos precomprometernos a efectuar una mejor elección yendo a un restaurante con un menú menos tentador. Ya sea que el objetivo sea mejorar nuestro autocontrol, incrementar la cantidad de mitzvot que hacemos, o disminuir las transgresiones que cometemos, podemos analizar cuál es el mensaje detrás de los juramentos, y concebir formas diferentes de comprometernos a mejorar y progresar. Shabbat Shalom. Dabar Televisión, Estudios Bíblicos. Te invitamos a suscribirte. Activa la campanita. Nos encantaría un me gusta en este video. Comparte con tus amigos y redes sociales. Gracias por ser parte de Dabar Televisión.